Robots. La pieza fundamental de la industria moderna, la llamada Industria 4.0, están en Tesla, Porsche, Coca-Cola, Airbus, Boeing, Bentley, Siemens, Pirelli, Mercedes. Bueno, solo por mencionar algunas. Los robots son máquinas realmente increíbles, capaces de realizar diversas tareas con gran rapidez y precisión, sin necesidad de intervención humana. Y actualmente existen varios robots, cada uno diseñado y construido para ejecutar una tarea específica. Pero ¿por qué están dominando las industrias? ¿Y por qué cada vez más empresas están optando por los robots como su principal fuerza laboral en lugar de los humanos? ¿No estarían ellos robando el tan soñado puesto? Primero tenemos que definir qué es un robot industrial. Según la ISO, la Organización Internacional de Normalización, un robot industrial es un manipulador multipropósito, controlado automáticamente, reprogramable, programable en 3 o más ejes. O también, un robot es un sistema mecánico de geometría variada, formado por cuerpos rígidos articulados entre sí, destinados a sostener y posicionar u orientar. El efector final, que dotado de una garra mecánica o herramienta especializada, está en contacto directo con el proceso. Bueno, dejando de lado esas definiciones más simples, podemos decir que un robot es un dispositivo mecánico programable, usado en lugar de personas para ejecutar tareas precisas o repetitivas con un alto grado de precisión. Y actualmente existen cerca de 22 empresas que fabrican estos robots, siendo ABB y KUKA algunas de las principales y más reconocidas empresas en el ramo. Fabrican estos robots, siendo ABB y KUKA algunas de las principales y más reconocidas empresas en el ramo. La primera empresa en producir robots industriales fue Unimation, fundada en 1956, y el primer robot industrial recibió el nombre de Unimate, creado por George Devol, instalado en una fábrica de Ford Motor Company en 1961. En lo que respecta a la realización de tareas entre humanos y robots, podemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para un humano capacitado, al inicio de la realización de una tarea dada, el gráfico se vería más o menos así, con la precisión, la concentración, la velocidad, la tasa de acierto y la capacidad de repetitividad bastante elevadas, mientras que el error y la fatiga serían bastante bajos. En este momento, el humano está en su mejor fase de ejecución de la tarea, realizándola con bastante agilidad y flexibilidad y con muy pocos errores. Si le damos la misma tarea a un robot, al inicio de la realización de la tarea, el gráfico se vería más o menos así, con el robot ejecutando la tarea con alta precisión, tasa de acierto, velocidad y repetitividad, mientras que el error estaría en niveles mucho más bajos y la fatiga no existiría. Después de algunas horas realizando la tarea, el gráfico para el ser humano cambiaría drásticamente y se vería más o menos así, con la precisión, la concentración, la velocidad y la tasa de acierto bastante reducidas, mientras que el error y la fatiga, que antes casi no existían, ahora están en niveles mucho más altos, haciendo que la calidad del producto final esté comprometida. Eso es porque los humanos necesitan intervalos regulares de descanso para que la precisión, el ritmo y la concentración se restablezcan. En cambio, para el robot, después de algunas horas realizando la misma tarea, su gráfico seguiría igual, manteniendo los mismos niveles elevados de precisión, tasa de acierto, velocidad y repetitividad, así como el error que se mantendría en el mismo nivel bajo. Eso es porque los robots no se cansan ni siquiera después de varias horas trabajando continuamente. La única diferencia notable sería que ahora el robot estaría ligeramente más caliente, pero eso no afectaría su desempeño. Esto demuestra el potencial que tienen los robots para ejecutar tareas de forma continua y repetitiva durante largos periodos de tiempo. Y también explica por qué varias empresas optan por robots como su principal fuerza laboral en las líneas de ensamblaje, donde la precisión y la repetitividad son factores clave y críticos, además de otros factores que veremos más adelante. Los robots pueden dividirse en 6 categorías o tipos: cartesianos, articulados, cilíndricos, escara, delta y polar. En este video me enfocaré en los robots articulados. El robot articulado, también conocido como brazo robotizado, es el tipo de robot más presente en las industrias. Tienen articulaciones y movimientos que se asemejan a los de un brazo humano. Sus aplicaciones típicas incluyen pintura, fundición, soldadura, movimiento de cargas, inspección de productos, realización de pruebas de calidad, todo realizado de forma totalmente autónoma, con alta precisión, velocidad y repetitividad. Los brazos robotizados, comunes en empresas como Tesla y Porsche,
Son robots que cuentan con 6 ejes de movimiento, los llamados grados de libertad, que se refieren al grado de libertad que un cuerpo rígido, en este caso el robot, posee al moverse en un espacio tridimensional. Estos ejes pueden dividirse en 2 clases: ejes de la base del robot y ejes del extremo del robot. Los ejes de la base del robot son un conjunto de 3 ejes que permiten que el robot se mueva a una posición determinada en el espacio. Estos ejes se denominan cintura, hombro y codo, waist, shoulder y elbow. La cintura o waist es el primer eje del robot y permite que el robot gire en 180 o 360 grados con respecto a su base, que puede ser fija como estos robots o móvil como estos. Esa rotación se realiza mediante un actuador interno. El hombro o shoulder es el segundo eje del robot, que permite que el robot haga movimientos hacia adelante y hacia atrás. El codo o elbow es el tercer eje del robot, que le permite hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo. Los otros 3 ejes pertenecen a la clase de los ejes de la extremidad del robot, siendo el primero, que corresponde al cuarto eje del robot, responsable de los movimientos de rotación, y el quinto eje es responsable de los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y el sexto eje, también llamado efector final, es responsable de los movimientos de rotación o de agarre, como en el caso de los robots con pinzas, o incluso, en otros casos, puede ser fijo. La configuración de estos 3 últimos ejes puede variar dependiendo de la aplicación y la tarea para la cual el robot fue diseñado. Entonces, si el robot realiza soldaduras, el sexto eje será de agarre. Si el robot realiza pinturas, el eje podrá ser rotativo o fijo dependiendo del robot. Los robots de última generación presentes en las grandes industrias automotrices cuentan con una amplia diversidad de sistemas que permiten al robot moverse a diversas posiciones diferentes. Para que el robot pueda realizar sus tareas, estos sistemas incluyen actuadores, caja reductora, cámaras, sensores, servomotores, además de una programación compleja. El uso de sensores permite que el robot pueda obtener información sobre sí mismo y sobre su entorno, con el fin de realizar el trabajo para el cual fue destinado, además de poder modificarlo de acuerdo con dicha información. Los sensores pueden agruparse en 2 categorías principales. Los sensores internos, que proporcionan información sobre las variables del propio robot. Estos sensores pueden ser codificadores ópticos, los llamados encoders. Están situados en los ejes del robot e indican a las computadoras del robot cuánto se ha movido el eje rotativo del motor en relación con la posición inicial. Esto es posible gracias a los diodos emisores de luz o LED que emiten luz y según cuánto se haya movido el motor, esa luz se atenúa. Y con eso es posible determinar con precisión cuánto se ha movido el motor y en qué posición está el robot. También existen otros codificadores que se encuentran dentro de los robots, como los sincros, los resolvers, los potenciómetros multivuelta, los tapómetros, entre otros, que trabajan en conjunto en el funcionamiento del robot. El otro tipo de sensores son los sensores externos, cuyo objetivo es obtener información del entorno alrededor del robot. Normalmente son sensores de seguridad para protección humana, como cortinas de luz, ultrasonido, barreras mecánicas, dispositivos sensibles a la presión, sensores de contacto, sensores ópticos para determinación de distancias y obstáculos, y reconocimiento de objetos, láseres para determinación de proximidad de las piezas a manipular, entre otros. Equipados con todos estos dispositivos, los robots son capaces de tener una buena noción del entorno que los rodea, así como información precisa sobre sí mismos. La otra pieza fundamental en los brazos robotizados son los actuadores, que son dispositivos que causan movimiento en los ejes del robot, que pueden ser movimientos lineales o movimientos rotativos, es decir, permiten que el robot se mueva hacia arriba o hacia abajo, así como movimientos de rotación. El actuador convierte algún tipo de energía en movimiento mecánico. Los 3 tipos de energía más comunes para accionar los actuadores de un robot son neumática, eléctrica y hidráulica. Los actuadores hidráulicos tienen un alto torque y velocidad de respuesta, siendo adecuados para trabajar con cargas pesadas. Sin embargo, requieren equipos como bombas, lo que implica la necesidad de mantenimiento frecuente, además de generar mucho ruido. Los actuadores neumáticos son más baratos y sencillos, sin embargo, no pueden ser controlados con precisión. Actualmente, los motores eléctricos de corriente continua y corriente alterna son los más atractivos para ser empleados en robótica debido a su menor costo y porque son silenciosos. Así, los robots que tienen actuadores movidos por energía eléctrica, combinados con las cajas reductoras, permiten movimientos precisos en los diferentes ejes del robot.
Pero aún así, no serían capaces de realizar ninguna tarea porque falta la parte más importante, el software y su programación. La programación es la parte más importante, más compleja y la que más tiempo consume de todo el proceso de adquisición del robot. Es ahí donde se define qué base va a hacer el robot, cómo lo va a hacer, qué herramientas va a usar, por dónde debe empezar y por dónde debe terminar. Y todo eso debe hacerse con precisión y dentro de un tiempo cronometrado, de manera que la siguiente etapa de la línea de producción pueda comenzar. La elección del lenguaje de programación correcto es uno de los grandes problemas y requiere bastante conocimiento en el área, ya que cada robot es diseñado, construido y programado para ejecutar una tarea muy específica. Actualmente existen más de 1500 lenguajes de programación en el mundo, y para complicar aún más las cosas, varias empresas desarrolladoras de robots tienen su propio lenguaje de programación. Por ejemplo, ABB tiene su lenguaje de programación Rapid, KUKA tiene el lenguaje KRL y Kawasaki usa el lenguaje AS. Pero los lenguajes populares en la industria robótica se reducen a C#, .NET, Java, Python, C y C++. Pero existen otros lenguajes bastante usados para propósitos específicos, como es el caso de MATLAB, usado por ingenieros en el análisis, investigación y procesamiento de datos y en el desarrollo de sistemas de control. También existen los HDL, lenguajes de descripción de hardware, que se usan en la programación de dispositivos electrónicos en los robots. La empresa KUKA ofrece la familia KUKA Architect, que es un conjunto de diversos softwares destinados a la programación de robots para la realización de tareas específicas. Por ejemplo, KUKA Palette Tech es un software que permite la programación y configuración para que el robot ejecute funciones de paletización con diversos patrones de empaque. Por otro lado, KUKA Gripper y Spot Tech permiten la colaboración entre varios robots para que ejecuten funciones de soldadura con gas de protección y corte por plasma. También está KUKA Vision Tech, que permite el procesamiento de imágenes gracias a herramientas eficaces para la detección de objetos 2D, control de calidad, detección de códigos, entre otros. Con esto, el mismo robot puede servir para diferentes aplicaciones sin la necesidad de adquirir nuevos, haciendo que los robots sean más versátiles y disminuyendo los costos en la empresa. Eso es lo que sucede en Tesla con algunos de sus robots. El mismo robot que coloca los asientos dentro del auto, posteriormente cambia de herramientas y pasa a colocar los vidrios delantero y trasero en el mismo auto, todo de forma totalmente autónoma. El precio del robot puede variar mucho dependiendo del estado, si es nuevo o usado, de la aplicación y de la capacidad de carga que el robot puede levantar. Por ejemplo, el robot KUKA modelo KR200 y KR210, que puede cargar hasta 200 y 210 kilogramos, muy utilizado en las fábricas de Audi, BMW y Mercedes, para aplicaciones de selladores, carga de materiales, así como en el montaje de piezas, cuesta $37,000 solo el robot y el controlador. Por otro lado, el robot KUKA modelo KR500, que se utiliza para montaje, corte de piezas, inspección de piezas y carga de materiales más pesados, tiene un precio que varía de $96,000 a $120,000. Algunos robots cuestan más de $400,000. Pero cuando se agregan algunos periféricos como controladores, SmartPad, software específico, herramientas para el manejo de cargas, el costo sube a más de $800,000. En algunos casos supera el $1,000,000.